ese sí pegaría, digamos, en esta parte de marco de referencia. Cuando nosotros estamos nombrando estudios, acuérdate que una cosa es el marco de referencia y otro es el marco empírico. En el empírico nosotros sí colocamos lo que se ha observado con respecto a mi problema de investigación. Estudio analítico basado en datos secundarios de trabajadores mineros que elaboran, se compararon los resultados del laboratorio. La verdad, y que tuvieron un accidente versus los que no tuvieron. De los 3.000, esto que tú pones acá, este estudio. Es que no veo, profe, no se está moviendo ahí, entonces no veo. Ahí no estás viendo, ya. Ahí estás No, viendo. no, Espérate, profe. dejo de compartir y te vuelvo a compartir. Dame un segundo. Será por lo que está lloviendo. Se Sí, puso sí. lento. Listo, ahí estás viendo. Ah, ahora sí. Entonces, mira, estamos en el marco de referencia. Yo te estoy diciendo que eso que tú nombras ahí, eso no va. Ok. Cuando tú te puedes guiar, tú simplemente buscas una tesis en internet y mírate solo para que tú te guíes de cómo uno redacta los párrafos. Digamos, en este caso yo podría poner, bueno, no sé, Gómez, coma, Vargas, bueno, como son varios tienes que mirar. Gómez, Vargas 2020, en su estudio basado en datos secundarios, y nombro, y pegas todo esto que dices acá. Pero Sí. esto, lo que te estoy diciendo es que no aplica para mi marco de referencia. Esto que yo te estoy señalando, ese estudio analítico que tú me estás diciendo que se hizo un estudio en esos trabajadores, me aplica para los antecedentes empíricos, porque es algo que se observó, digamos, es un estudio que se hizo con respecto a un tema de interés. ¿Listo? Entonces acá, Sí, señor. espérate si quieres te lo señalo y ahorita te envío este documento que es el que te estoy señalando, ¿listo? Ay, sí, profe, sí. Espérate acá, esto te voy a insertar comentario. Ya sabes lo de fundamentación teórica, ¿listo? Y Ujú. este, te lo voy a poner en otro color porque no te lo puedo colocar en antecedentes empíricos. Citando de acuerdo a normas SAP. Cuando yo te digo citado, no es simplemente que ustedes pongan el autor al final, sino que digan, si yo estoy haciéndolo de forma narrativa, es decir, con mis palabras, lo cito de cierta manera. Si yo estoy copiando textual, lo cito de cierta manera. ¿Listo? Eso Sí, es lo que me señora. refiero cuando yo les digo citado con normas SAP. Pero sin embargo, espérate. Listo. Método de evaluación es un método para... Este que tú nombras acá sí va ahí. Ese sí lo puedes dejar ahí. Ok. Lo único que yo te digo es lo mismo. Tienen que aprender a citar con normas APA. O sea, esto hay que citarlo con normas APA. ¿Listo? Es lo Sí. único que cambiaríamos ahí. Espérate, insertar comentario. Insertar comentario. Narrativo. Eso me aplica para este mismo. Es que eso se les aplica para eso. Listo. Acá también te voy a poner lo mismo. Bajemos acá. En empíricos. Ah, mira, yo ahí les puse esto no va ahí. ¿Sí ves? Esto que tú pones cielo, accidentes, no, eso no, así no se cita con normas APA. Esto puede ir en la bibliografía, pero en un párrafo como tal nunca lo puedes poner así. O haces énfasis en el autor o haces énfasis en el documento y citas de acuerdo a eso. Ahorita yo te envío las normas y te muestro cómo citar. ¿Listo? Listo, Mira, profe, sí. de hecho ahí yo solo les escribí, mira, citar de acuerdo a normas APA. No les puse nada más. Esto también, citar de acuerdo, mira, es que el problema es de normas APA, puro problema de normas APA. Listo, Este es entonces, el gran problema. pero este es mucho más sencillo. Entonces, teníamos que hacer acá? Coger nuestros objetivos específicos, que aquí lo tienen, identificar los factores de riesgo, la hipótesis,
Entonces acá colocaron que disminuir los accidentes mejora la seguridad de los trabajadores, sí puede ser una hipótesis. Pero ¿cuál es el problema? Mis variables. ¿Las variables de dónde salen? De mis objetivos. Entonces, si yo tengo que identificar los factores de riesgo que afectan a los trabajadores de la empresa Los Laureles de Boyacá, ¿cuál sería mi variable? Factores de riesgo. Factores de riesgo. Entonces acá no va esto, acá va factores de riesgo. Okay. Listo. Esta definición está bien. Dimensiones. Yo no sé ustedes qué fue lo que escribieron en dimensiones. Esto no va. Esto. Y esa la cambié, sí, esa la cambié por consumo de alcohol, que nos dejaste ahí la... Exacto. Entonces, ¿yo qué les digo? Como los factores de riesgo no los podemos medir directamente, o sea, tú no puedes decir si hay factor de, o al menos que tú vayas a decir, ¿está expuesto o no expuesto a un factor de riesgo? Pero ¿a cuál factor de riesgo? Entonces no lo podemos medir como tan directamente. Entonces yo qué les digo, esto tiene unas dimensiones. Los factores de riesgo tienen dimensiones. Yo les puse acá, mira. La variable debe estar encaminada hacia los factores de riesgo que afectan a los trabajadores de la mina. Es decir, cuáles factores de riesgo ustedes quieren identificar en su instrumento de medición. Cuando yo me refiero a un instrumento de medición, es decir, una encuesta, ¿sí? Ujú. A su vez, los factores de riesgo, pues lo que les digo, no es una variable simple, yo no la puedo medir directamente, tengo que desglosarla en sus variables o dimensiones. Siendo, por ejemplo, entonces, tenemos mi variable que es factores de riesgo, ¿listo? Tenemos una dimensión que va a ser el consumo de cigarrillo. Consumo de cigarrillo. Porque eso es un factor de riesgo a los que están expuestos mis trabajadores en la mina y yo quiero determinar si eso me afecta o está relacionado con la accidentalidad en las minas, ¿sí? Sí, señora. Y acá en indicadores simplemente ustedes qué van a poner. Si mi variable es, si mi dimensión es consumo de cigarrillo, mi indicador es sí o no. Y ya, ¿listo? Sí, Pero señora. tenemos más dimensiones. Entonces yo les ponía consumo de cigarrillo, consumo de alcohol. Si sí o si no. Digamos, aquí nosotros nos vamos a centrar es como en el instrumento que yo utilizaría y cómo digamos tú cuando vas a hacer las preguntas a los trabajadores, porque digamos estamos haciendo un estudio a unos trabajadores de una mina de Samacá, entonces tú empiezas a decir en cuanto a factores de riesgo que ellos están expuestos, yo qué quiero averiguar, si consumen cigarrillos, si consumen alcohol, si están expuestos a algún, si tienen alguna comorbilidad súper importante, si tienen, no sé si se las puse, o no se Eh, las... sí, mira, enfermedades que le han es que diagnosticado, entonces acá igual, ustedes ponen, entonces enfermedad, acá podemos poner enfermedades diagnosticadas, bueno, y acá revisan si es nominal o no, listo, acá se los voy a eliminar porque como no me dejan eso. Enfermedades diagnosticadas, entonces ustedes pueden poner EPOC, neumonía, diabetes, hipertensión, otra. Esos serían mis indicadores. ¿Qué es lo que yo le voy a poner en la cuenta? Entonces yo, digamos, te voy a poner un ejemplo de un instrumento de medición. Entonces yo estoy haciéndole la encuesta a los trabajadores, yo les pregunto edad, les pregunto estudios, si estoy, digamos, para las variables de más abajo. Pero cuando yo entro a preguntar esto, yo les pregunto, durante su jornada laboral, ¿usted consume cigarrillo? ¿Sí o no? ujú. Durante, no, su jornada laboral no. Durante en su tiempo libre, ¿sí? En su tiempo libre, ¿usted realiza algún consumo de alcohol? Sí, no. O si ustedes quieren hacer unos indicadores más específicos, digamos, y decir no solo quedarnos con el sí o no, tú puedes poner, eh, ¿cómo es? A veces, rara vez, frecuentemente, ahí te lo estoy escribiendo mal, pero digamos lo podemos desglosar más a que mi respuesta no se centre solo en el sí o no. ¿Listo? No, Frecuentemente o nunca.
digámoslo así. Y les puse, bueno, es a buscar otros factores de riesgo. Entonces, lo que yo les digo, ustedes están midiendo cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores de Samacán. Entonces, ustedes empiezan a buscar qué factores de riesgo me interesaría investigar a mí. Estos son consumo de cigarrillo, alcohol, enfermedades diagnosticadas, pero si quieren ir más allá, ustedes colocan otros factores de riesgo. ¿Listo? Sí, señora. Ahí es claro, simplemente buscar cuáles factores de riesgo les gustaría, digamos, medir en esos trabajadores, identificar para su estudio y que estén acorde como a lo que yo quiero investigar. Estos los podrían dejar así. Ahí les pueden agregar otros. ¿Listo? Ahí les agregan otros. Acá más abajo. Lesiones musculoesqueléticas. Entonces yo te digo, esa no es una variable. Yo eso lo quitaría. O sea, esto lo quitaría. Sí, yo Esto, le coloqué edad. eso, listo. Entonces acá lo estamos diciendo, ¿cuáles son los factores de riesgo que afectan a los trabajadores de la empresa, los laureles de Samacá? Yo dejaría los factores de riesgo. Ahora vamos aquí más abajo. Describir las características sociodemográficas. Entonces ustedes ponen edad y género. Yo que les digo, hay que separarlas. Tú no puedes, ¿cómo vas a medir edad y género en una sola? Sí, señora. No lo puedes medir en una sola. Entonces acá ustedes ponen la definición de edad. Entonces digamos, edad hace referencia a los años cumplidos al momento del estudio, ¿sí? Señora. Es la definición para el estudio. Esto de tendinitis y eso no va. Dimensiones no tienen porque la edad yo sí la puedo medir directamente. Entonces, ¿qué rangos de edad? Mira, ustedes colocaron edad entre los 18 y 60 años. Sí está bien, pero cuando yo voy a medir la edad, yo debería, en mi estudio, tú vas a tener trabajadores entre los 18 y 60 años, ¿sí? Digámoslo así. Pero ¿y tú cómo vas a identificar cuántos tienes de 18 y cuántos tienes de 60? Si tú simplemente, o sea, para que te quede más fácil, yo te pondría unos rangos de edad, de 18 a 30 años, digámoslo así, de 31 a 40 años y mayores de 41 años. Esos serían mis indicadores. Sí, Resulta que señora. eso para edad, ¿listo? Ahora vamos a hacer el de género. Espérate acá, edad, espérate, elimino esto. Ay, ¿por qué no lo puedo eliminar? No me deja. Ay. Entonces te lo voy a poner aquí más abajito. Género. Pones la definición de género. Esto de lesiones, eso no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Y en género, ¿cuál sería tu indicador? Entonces acá, dimensión no aplica. Género hace referencia, bueno, y buscas la definición de género. Dimensión no aplica porque el género o usted es hombre o usted es mujer. Entonces, ¿cuál Okay. sería tu indicador? Género, hombre, mujer. Exacto, o es hombre o es mujer. Pues, Listo. Pero hay que tener en cuenta, mira, acá tú tienes otro para sociodemográficas, dice antigüedad en el puesto de trabajo, eso está bien. Identifican esto que tú pones acá, esta definición, no. Antigüedad en el puesto de trabajo, ¿qué sería? Para tu el, estudio. los años que lleva o el tiempo que lleva en el puesto como tal o los Claro años que que sí, lleva la empresa. claro que sí. Entonces hace referencia al tiempo que lleva en el puesto de trabajo. Listo. Dimensión no tiene. ¿Y cuáles serían? Tú dices que vas a medir entre 1 y 5 años en el mismo puesto de trabajo. Entonces, de intervalo, listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? ¿Cómo le vas a preguntar a los trabajadores? Acuérdate que cuando nosotros, digamos, diseñamos un instrumento de medición, si tú lo dejas abierto, es más complejo porque cuando tú te pongas a tabular los datos,
pues va a ser más difícil para ti. A diferencia de si tú dices antigüedad en el puesto de trabajo, entonces tú le pones de 1 a 2 años, o en meses, no, pongámosle en meses mejor, no, en años, no, sí, en años, menor a 1 año, porque sabemos que hay gente menor, menor a 1 año, entre 1 y 2 años, entre 2 y 4 años, y mayor a 4 años, que era lo que tú decías que de 1 a 5 es mayor. Y así digamos porque acá digamos ustedes para esta materia no van a diseñar encuestas, pero es bueno que tú sepas cómo diseñar un instrumento, hay que ser muy específicos porque lo que te digo, al momento de tabular los datos, si tú lo dejas abierto, eso se te complica. En cambio, Sí, si sí. tú les pones de una vez, pues rapidito tabulas esa información. ¿Listo? Ok. Esa de antigüedad en años estaba bien, desempeño laboral. Pero es que ya cambiamos de objetivo. No, entonces sentamos acá. Entonces tenemos edad, género, yo les estoy diciendo, mire, yo les puse que tuvieran en cuenta el estado civil. Entonces, ¿tú dónde vas a poner estado civil? Entonces acá tú pones estado civil. ¿Y qué es la definición de estado civil para tu trabajo? ¿Listo? ¿Soltero Dimensión. casado? Sí, exacto, pero tienes que decirme cuál es la definición. El estado civil hace referencia a si la persona tiene, no sé cómo, no es si está casada o divorciada, sino que, te digo cómo lo podríamos definir al estado civil. Espérate un momento. Es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia. Digamos, busca No, la definición y la pones ahí. Ahí es simplemente buscar la definición y ponerla. Dimensión no aplica. Entonces tú me acabas de decir, un indicador es si es soltero, otro si es casado. ¿Cuál otro? divorciado. Divorciado, viudo y Eh, unión libre. ¿Listo? Porque es importante, digamos, siempre nosotros tenemos que encaminar nuestras variables a lo que nosotros queremos medir. Resulta que tú sabes que por lo menos en el sector minero, o hay mucha unión libre o también hay muchas personas separadas. Y esto conlleva a que la persona consuma alcohol y por esto pues se genere de pronto algún tipo de accidentalidad o esté relacionado con los factores de riesgo. Entonces es importante que nosotros sepamos qué estado civil tiene la persona. Acá yo te pongo que coloquen también variables, estrato socioeconómico. Y el indicador, pues los niveles, si es nivel 1, 2 o 3, o como ustedes lo quieran definir. Nivel educativo, lo ponen acá en variables. Nivel educativo, entonces ustedes pueden poner en los indicadores. ¿Qué pondrías tú si yo te estoy diciendo que mi variable es nivel educativo? Para ves, ponértelo. si tiene estudio, tiene solo primaria, tiene solo secundaria o alguna Eh, carrera. Exacto, pero acuérdate que estamos aplicando una encuesta. Entonces, ¿tú cómo lo vas a poner? Nivel educativo. Listo. Y el nivel educativo tú me dices que vas a decir, sí, es que no me deja ponerlo acá. Nivel educativo. Entonces, el nivel educativo, tú me dices que si está estudiado o no estudiado. Entonces, si tiene primaria, entonces ningún estudio, digámoslo así, Sí, porque correcto. puede que no tenga ningún estudio, pero puede que tenga primaria. ¿O cuál otra? Bachiller, Digámoslo, secundaria. bachiller, de acuerdo a lo que digamos ustedes han encontrado de los estudios, ¿no? De primaria, bachiller, Superior. ¿cuál otro podrías poner ahí? No sé ahí cómo sería superior o técnico, De tecnólogo, grado, de universitario. grado. Pero si tú quieres lo podemos desglosar a ese nivel. Técnico, tecnólogo, profesional o especializado. Así sería. Si lo quieres desglosar a ese nivel. Ningún estudio, porque puede que no tenga ninguno. Si tiene primaria, si es bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o especializado. ¿Listo?
Sí, señora. Listo. Entonces, esos serían para... Aquí me faltó colocarles de los que tienen ahí en el cuadrito, pero tú los agregas ahí. Entonces ya tenemos los factores de riesgo. Revisas si hay más factores de riesgo. ¿Qué te recomiendo? Que revisen tesis que ya han hecho estudios similares y revisen qué variables tienen ellos en sus estudios. ¿Listo? Ok. Ahora tenemos otro objetivo, el último objetivo que dice identificar las medidas de vigilancia y control de la mina. Entonces, acá yo les pongo que ustedes ponen la empresa de los laureles debe gestionar la larga jornada laborales con fin de... Bueno, sí. Desempeño laboral. Ahí sería vigilancia y control. Pero ustedes también pueden, el desempeño laboral también se puede medir. Pero Ah, ¿cómo lo medirían? O sea, ese no mm, sé, el número de evaluaciones de desempeño para mí no sería el indicador. No sé, de pronto en la organización que tú trabajas, cómo midan el desempeño laboral. A veces aplican encuestas, a veces... pues eh, profe, aquí se carece mucho del sistema de gestión, la verdad. ah, bueno, eso Que sí. no aplica Bueno, pero entonces yo acá les digo, aquí arriba les estoy diciendo que identificar las medidas de vigilancia y control. Entonces, mi indicador, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál sería mi indicador de ese objetivo? Identificar las vigilancia medidas, y control. claro que sí, medidas de vigilancia. La definen, esa no es la definición. Yo les pongo, eh, espérate, identificar las medidas de vigilancia y control. Acá que les puse. Variables, medidas de vigilancia y control, dimensiones. Ah, bueno, entonces yo qué les digo acá. Medidas de vigilancia y control. Entonces tú vas a medir, cómo identificas tú las medidas de vigilancia y control en una organización? Las medidas de acuerdo a, no sé, como a la estructura en, no sé si en formatos o en estadísticas o no sé. Exacto, para eso nosotros, digamos, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión estructurado, nosotros hemos identificado algunas medidas de vigilancia y control, que son a las que nosotros les vamos a hacer como seguimiento, digámoslo así. ¿En qué se clasifican esas medidas de vigilancia? Pues podríamos tener medidas preventivas, medidas correctivas, si les aplica, medidas de mejora. Y esas medidas pues tienen unos indicadores de acuerdo pues a mi sistema que yo tenga implementado. Entonces resulta que yo quiero saber si esa mina tiene medidas preventivas identificadas, porque puede que no tenga la mina ningún sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Digámoslo así, hipotéticamente que no tenga nada. Pero entonces siempre tenemos que tener un indicador para esas medidas preventivas, que sería el número de medidas. Ay, ¿por qué no lo puedo? Te lo voy a poner aquí. Número de medidas implementadas sobre número de medidas ¿Ejecutadas? identificadas. Ah, ok. Mi denominador es el total, digámoslo así, y el numerador, lo que he hecho. Entonces, abajo sería número total, si lo quieres llamar así, número total, espérate que es que no sé por qué me queda así, número total de medidas identificadas y mi numerador, número de medidas implementadas. O sea, de ese total, yo cuántas he implementado. Y eso me Ok. da un valor. Eso me aplica para todos. Pero resulta que yo en medidas de vigilancia y control también tengo otro tipo de medidas. Por ejemplo, una medida que yo tenga implementada en la organización es en cuanto a vigilancia y controles si yo realizo exámenes médicos a mis trabajadores. Es una medida de vigilancia y control. Ujú. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, los exámenes médicos,
ocupacionales. Acá, exámenes médicos ocupacionales. ¿Cuál sería mi indicador? ¿Cómo me dirías tú si tienen examen médico o no tienen examen médico? Número de exámenes médicos por el número de trabajadores, ¿será? El número de exámenes médicos realizados sobre número total de trabajadores. Me debería dar 100, porque tú sabes que todos los trabajadores deberían tener exámenes médicos, pero pues Mm, no sabemos en las minas cómo funciona. Otra medida de vigilancia y control. Si tú les das a los trabajadores, te va a poner acá abajo otra, ¿EPPs? EPPs. Entonces acá colocamos elementos de protección personal. ¿Cómo vas a medir los elementos de protección personal? Mm, Esos son como 3 veces que los EPP se entregan mensual. No sé, cantidad de trabajadores mensual por... Exacto. ¿Qué sería? Entonces, tú me estás diciendo que siempre, como estamos hablando de trabajadores, nuestro denominador es total de trabajadores. Con total de trabajadores. Ay, espérate que no me salga esto tachado. Total de trabajo. Pero ¿cuál sería mi numerador? Mi denominador es... Ay, ¿por qué me sale así? Podría... ¿Cómo lo miden en tu organización? ¿Cómo le hacen seguimiento a los elementos, a la entrega o al uso de elementos de protección personal? hacen mensual. Mensual. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el indicador? Se hace por medio de unas planillas Sí, y dependiendo de la labor que tenga asignada el integrante, de acuerdo a eso se le entregan los EPPs que correspondan para hacer la actividad. listo. Sí, sí, pues en una planilla. Pero digamos si yo quiero sacar un indicador de elementos de protección personal, yo podría poner acá número de trabajadores a los que se les ha entregado sobre pues el total de mis trabajadores. Y eso me va a dar un número. ¿Listo? ¿Sí? Y eso es lo que yo les digo que identifiquen en las medidas de vigilancia y control. ¿Sí es claro? Sí, sí, profe, ahora sí lo entendí, ahora sí lo entendí un poquito más. Si hay más medidas de vigilancia y control más que ustedes quieran tener en cuenta, lo ponen ahí. Si no, pues dejan solo esas. Al igual de los factores de riesgo y de las variables sociodemográficas. ¿Listo? Esto que Sí, ustedes colocaron aquí abajo, yo te pongo que eso no va. Esto no va, esto simplemente lo quitas. Esto simplemente lo quitas. ¿todo? Esto que te señalé ahí abajo, te digo que eso no va ahí. ¿Listo? Ok. Simplemente es ¿Y quitar. agrego algo o no agrego nada? Nada. Entonces, si ustedes quieren agregar más, entonces, ¿tú qué buscas en Internet? Medidas de vigilancia y control para el sector minero. A ver qué te sale. Y de Listo, profe. acuerdo a eso, pues colocas ahí. ¿Listo? Profe, una pregunta. Todo esto que me explicaste ahí, ¿lo puedo dejar o tengo que hacer nuevas No, investigaciones? claro que lo dejas. ¿Cómo? Ah, bueno, No, mejor no, no, porque simplemente lo adecuas, que quede bien escrito organizado. y ya, porque pues yo te lo hice acá sobre el documento que yo tenía. Y Listo. recuerda, por favor, lo de las normas APA. Listo, súper importante porque todos los párrafos sí nombran todo. Sí, bueno, la última que acá.
digamos, sí nombran toda la referencia, pero pues así no es como nosotros citamos y estamos desarrollando un párrafo con nuestras ideas o de forma textual, así no citamos, ¿listo? Ya ahorita te lo voy a, espérate, lo busco y te envío esto de una vez acá por el Skype. Listo. Ah, espérate, acá dame un segundo. Ay, no, cancelar. Dame un segundo y acá donde te envío esto, en el chat, ¿cierto? Sí. Un segundo. Acá. Ay, no, pero no sé cómo enviártelo. Documento. No, acá. No sé cómo hago para enviarte el documento. Por Chat. este medio, Sí. creo que yo hasta ahora soy nueva en el speed. Ah, ya sé dónde. Tú me dijiste grupo 18. 18. 18. Espérate, miro que esta sea la última versión. A ver. Listo, te lo acabo de enviar para que lo revises. Entonces, ustedes están hablando de factores de riesgo, recuerda, sector minero. En internet van a encontrar muchos documentos. Para que ustedes eh, sea información confiable, pues revisan que sea de una fuente confiable, ¿no? De pronto alguna tesis o un estudio que se haya hecho con algún tema relacionado a lo que ustedes están investigando. Las variables pues ya saben que salen de sus objetivos específicos. Ya tenemos la variable de factores de riesgo, las variables sociodemográficas y las variables de medidas de vigilancia y control. ¿Listo? De acuerdo a estas variables, ustedes empiezan a identificar qué es lo que ustedes quieren ver o estudiar en los trabajadores de esta mina de Samacá. ¿Qué es lo que ustedes quieren identificar? Entonces, por eso yo se las desgloso para que ustedes decidan. Sin embargo, ustedes pueden colocar más. ¿Listo? De acuerdo pues a lo que ustedes quieran, al nivel de estudio que ustedes quieran llegar. Y ya te voy a compartir las normas APA en un segundo. Las busco. Espérate si las tengo en mi correo. En un segundo y ya te las comparto. No sé si tengas alguna pregunta. Hoy hay web conference a las 6 de la tarde. Esa no me la puedo perder porque yo estuve mirando lo del trabajo que nos dejaron, Sí, cliente matriz, y pues pero esa es sí mucha estoy, más sencilla. sí, pero profe, sí estoy confundida con esto, si no, usted no me ayuda, créame que perdida total, la otra sí que menos. Entonces no me puedo perder esa web. Sí, porque digamos que nosotros estamos armando el anteproyecto. ¿Listo? Entonces empezamos con nuestro planteamiento del problema, con nuestra pregunta de investigación, con la justificación, luego llegamos a los objetivos y luego ya a nuestro sistema conceptual, que es lo que De estamos haciendo pronto, ahorita. de pronto es bueno, a mí me gusta, yo he visto las web conferencias, profe, y por lo menos intenté hacer todos esos trabajos porque ustedes tienen algo muy chévere que es hacerle ejemplos a uno. Sí, es que sin ejemplos es difícil. Sí, Pero profe, sí. para lo que ustedes están haciendo, me parece que esta matriz es mucho más sencilla. La que viene es mucho más sencilla. Te vas a dar cuenta que es mucho más sencilla porque por el tipo de estudio eh, te vas a dar cuenta qué tipo de estudio estás realizando. No les voy a decir porque pues tienen que escuchar la web conference. Sí, claro, claro. Y igualmente esta noche, no, y aquí la tengo presente, el 26 a las 6 p.m. Sí, 6, sí, señora. Entonces, señora. Sí, acuérdate que la primera parte es corregir el trabajo, ¿no? Pero lo que yo les digo es que yo sé que entre todos ustedes lo corrigen, pero sea una la persona la que diga, profe, este es el trabajo final, porque yo empiezo a ver trabajos y entonces yo no entiendo por qué una persona envía una parte, la otra, entonces yo como que, pero que no, o sea, nunca entiendo cuál es el documento final. de Entonces, pronto por lo que se trabaja sobre, una va avanzando y envía al foro. Yo hablé con mis compañeras, efectivamente, yo hablé con ellas y les dije, voy a reunirme, que la profe me va a hacer el favor de explicarme, yo les transmito la información y trabajamos por interno, por WhatsApp o por... es de, Y sí, sí, sí.
Si quieres, Y deja la la que, evidencia, envían un pantallazo de cómo se repartieron o cómo lo están haciendo. Y ya la que se encargue de subir el documento al foro y diga, mira, profe, esta es la corrección final del documento, listo, para podérselo revisar. Porque es que por partes me queda súper difícil. no, sí, claro, profe, yo lo entiendo, sí, señora. Mira, ahí te acabé de enviar las normas APA, sin embargo te las voy a mostrar en un segundo para que más o menos... Ay, Dios mío. Te las acabé de enviar al chat. Listo, entonces acá, ¿estás viendo las normas APA? No, profe, ¿No? Ahí, yo, ¿no? no, ¿No? no, Espérate un segundo. sí, señor. Ay, pero ¿por qué no? Si estoy compartiendo la pantalla. Sí, esto está como loco. Ahí. Mm, sí, profe, ahora sí. Entonces mira lo que yo les digo, lo siguiente. Bueno, tablas no tienen. Ah, bueno, sí tendrían una tabla que sería la del sistema conceptual. Sí, señora. Tienen que nombrarla de acuerdo a lo que dices. Entonces acá, por ejemplo, acá te ponen un ejemplo. Es que acá a ustedes no les gusta leer las normas APA, pero ahí les trae el ejemplo de todo. Mira, tablas. Deben ser puestas en la misma página. Entonces, tabla uno, sistema conceptual, No. coma, como lo quieran llamar. Pero lo importante, espérate, entro aquí arriba, acá, mira, cuando nosotros estamos haciendo todo lo de citación, aquí abajo nos dicen citas directas o textuales, es decir, cuando yo estoy copiando exactamente lo que dijo el autor. No, ok. Cita corta tiene que ser de menos de 40 palabras. Si ya sobrepasa las 40 palabras, ya no puede ser una cita directa o una cita textual. ¿Listo? En este caso, este es el ejemplo para una cita textual. Ponen para preparar el recorrido, no sé qué, entre comillas, lo que es textualmente, entre paréntesis, el autor, el año y la página. En forma narrativa es que es cuando nosotros lo adecuamos de acuerdo a lo que nosotros, o sea, lo escribimos con nuestras palabras, ¿sí? Sí, señor. Entonces ahí ustedes tienen que poner al final, mira, año, acá ponen por un año, página, pero ¿qué nos ponen al principio? Es que las citaciones narrativas yo puedo hacer énfasis en el autor. Entonces acá ponen para Husserl, que es el autor, abordar bueno. Y al final ponen el año y la página. Si es en bloque, si es de mayor a 40 palabras, que les aplica mucho a ustedes, entonces ponen el texto con sus palabras, el autor, el año y la página. ¿Sí ves? Es que no es difícil. Mm, Y así mira, acá yo te lo envié. Tú ves el ejemplo de narrativa, el ejemplo de cómo poner las tablas, eh, las referencias, cómo se colocan de acuerdo a normas APA séptima edición. Si es un libro lo que consulté, si es un capítulo de un libro, si es algo electrónico, si es un hobby, si es un artículo científico, en este caso cuando estamos revisando artículos ya sea de Cielo, PubMed o como usted, de una base de datos, cómo se pone, si es un artículo en línea, periódico, todo. O sea, acá se les explica a ustedes cómo todo. citar de acuerdo, sí, y se te pone el ejemplo. Sí, Entonces, señora. para que corrijan las citaciones que hicieron, porque no las hicieron adecuadamente, y la nombren de acuerdo a las normas APA séptima edición. Al igual que la lista de referencias y la tabla que ya tendrían una tabla que sería la tabla 1, ¿listo? Que sería la del sistema conceptual. Tabla uno, sistema conceptual. Sí, Sí, listo, Alexandra. listo. Cualquier cosa me cuentas, aquí me tienes en Skype y Muchas pues gracias. dile a tus compañeros. No, mira que el tema que ustedes escogieron es bonito y de hecho va muy encaminado hacia lo que ustedes hacen y a lo que les Pero, toca hacer cuando se gradúen. profe, pero no sé, o sea, no sé si, pero encontrar, por ejemplo, información de minas o algo es, Pero yo no sé ustedes cómo buscan, como yo sí busco y encuentro un no, montón.
Lo que pasa es que la profe tiene razón, hay que saber, ahí nosotros fallamos mucho, es en saber preguntar. Exacto, porque mira esta, te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Mira, yo pongo factores de riesgo, minas. Bueno, me sale esta página que debe tener información de interés, pero mira, de cielo, factores de riesgo de carga física, principales factores de riesgo de la industria minera, un resumen de los riesgos laborales en la minería, los riesgos de la minería. O sea, imagínate, mira todo lo que me sale. Si yo les digo que busquen en una página confiable, pues Google, tú sabes que tienen que tener mucho cuidado con la información de Google, ¿no? Pero si hay tesis de alguna universidad, pues es información confiable. Acá yo puedo poner tesis, sector minero, factor. Vamos a ver qué me sale. Mira, viste las palabras que yo, tienes que saber poner tus palabras clave. Y saber preguntar, correcto. Entonces, mira, acá me sale factores de riesgo psicosocial. En la minería estudian mucho la parte psicosocial, pero digamos nosotros como tecnólogos no tendríamos acogida en la identificación de factores de riesgo porque no nos competen ni a nosotros como tecnólogos ni digamos a mí como profesional porque yo soy ingeniera. Esto le toca a un psicólogo. Ingeniera, ¿qué, profe? Yo soy ingeniera ambiental. Ah, Entonces, pero mira, pero sin embargo, si tú entras y revisas esas tesis, algo va a haber de tu interés para tu estudio. Porque ellos pueden identificar los factores de riesgo psicosocial, pero tuvieron que tener en cuenta otros factores de riesgo. Mire, tesis no, doctoral. sí, de pronto si se pregunta factores de riesgo físico, ¿puede ser? No, mira, digamos, yo lo puse abierto porque yo lo dejé general. Si te diste cuenta, yo no puse psicosocial, solo que como hay tantos estudios de la parte psicosocial, son los primeros que me salen. Pero mira acá abajo, la prevención de riesgos laborales en el sector de la minería de carbón. Esta perfectamente ustedes la pueden leer. Factores de riesgo psicosocial, que estudian un montón los factores de riesgo psicosocial. Miremos acá. Miren, los accidentes de trabajo en el sector de la piedra natural. Pongámoslo de otra manera. De riesgo y minería. Bueno, me siguen saliendo los psicosociales porque debe estar, mira salud y trabajo, minería artesanal. Este yo lo leí, tiene cosas que les pueden servir a ustedes. Minería ambiental, bueno, eso no aplicaría. Técnicas de la minería, prevalencias y factores de riesgo con fiebre, eso no aplica. Factores de riesgo relevantes vinculados a las molestias musculoesqueléticas, sí, porque pues ellos por su postura pueden tener muchas dolencias musculoesqueléticas. Mira acá abajo, minería ilegal, ¿dónde vi por acá? No, pero es de mercurio. O si no en Google, normalito. En Google sí que encuentran factores de riesgo y minería. Pongamos acá tesis. Mira, ¿sí ves cómo lo busqué? Sí, profe. Tesis de, esto es de salud ocupacional, pero Está en, el error está en saber preguntar. mira, esta les puede servir, por lo menos para guiarse. Tesis de SSO de la Universidad de Ecuador, mira, es internacional. Riesgos laborales en la minería, factores de riesgo. Entonces ustedes pueden empezar a estudiar y decir, ah, mira, estos factores de riesgo no los contemplamos y los incluyen en la matriz. Mira esta Profe, otra, señora, ahí tienes otra, mira, riesgos laborales asociados en la minería informal. Tienen la información. Dime. eh, una pregunta así para este trabajo que vamos a iniciar, ¿tiene que ser sobre la minería como tal en Boyacá o ya podemos hacerlo a nivel general? No, ustedes ya están, ya centraron su estudio, digamos, en Samacá. ¿Sí, Samacá es?
Sí, señora. Digamos que todo el estudio y todo lo que venga de aquí en adelante ya lo tienen que centrar hacia la mina que ustedes escogieron, no a nivel general. Acá ya tenemos que ser más específicos porque ya entramos en la parte de metodología. Entonces, ¿cuál es la metodología que tú aplicas en tu estudio? ¿Qué instrumento vas a aplicar? ¿Qué tipo de población es la que vas a entrevistar o a quién le aplica este estudio? ¿Cuáles van a ser mis criterios de exclusión o de inclusión? O sea, a quién yo no voy a incluir en mi estudio, a quién sí. Entonces, esto ya es específico para lo que ustedes escogieron, es decir, para la empresa Los Laureles de Samaca. ¿Listo? Señora. Igual se van a dar cuenta hoy en la web que es lo que, cuando les expliquen las diferentes metodologías, que no es a nivel general, sino que ya va a ser pues es específico al estudio que ustedes van a hacer. Sí, señora. ¿Listo? No sé si tengas alguna otra pregunta, Alexandra. Pues, profe, por el momento no. Creo haber entendido de pronto algo se me escape, haber entendido el mensaje, la información, perdón. La información la transmito a mis compañeras y en el transcurso de esta semana eh, le enviamos el trabajo, le subimos el trabajo al foro para que se nos haga el favor y nos Listo, dé retroalimentaciones. Pero creería que entendí mucho mejor. listo. Igual lo que yo les digo, siempre ustedes tuvieron que haber leído algunos estudios. Miren cómo ellos redactan, miren cómo ellos citan, que eso también nos sirve para nosotros hacer nuestro trabajo. Listo, profe. Sí, ¿Listo? señora. Espera, sí, señora. Bueno, bueno, Alexandra, ¿ahí recibiste los documentos por el chat? Sí, profe, ya los tengo. Sí, señora. Listo. Entonces, para que los tengas y trabajen sobre esos documentos, ¿vale? Profe, yo agradezco no, todo su tiempo y su información y le agradezco porque estoy muy preocupada porque estoy colgada en las notas. No, tranquila, trabajen sobre ese, asistan a la web de hoy y verán que ya van a estar más encaminados. Listo, profe. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, Una entonces hablamos. excelente tarde. Bueno, feliz tarde. Chao.